Dios no solamente te salva, Dios te transforma. Él hace algo nuevo, nos hace unas criaturas nuevas. No vas a hacer lo mismo que antes, ahora que estás en Cristo Jesús. Y por eso yo quiero invitarte a que vayamos y que el día de hoy podamos ver este versículo, que yo creo que nos va a ayudar y bendecir mucho nuestras vidas. Tal vez lo has escuchado, pero el día de hoy te aseguro que lo verás desde otra perspectiva. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten o que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? Una cosa que podemos entender es que cada cristiano quiere ser transformado, quiere ser renovado, pero muchas veces no entendemos el por qué y de qué Dios nos va a transformar. Cuando venimos a Cristo, ¿de qué Dios me va a transformar? Por ejemplo, el día de ayer estaba hablando con una persona que me decía, yo hablaba en un video acerca de que somos esclavos y que Dios nos hace libres, pero esta persona me decía, pero yo no soy un esclavo, ¿no? A mí Dios ni me importa, pero la alegoría de la esclavitud era que muchas veces estamos siendo guiados y dominados por el pecado. Por eso te digo que muchas veces que venimos a Cristo, sí queremos venir a Él, pero muchas veces no queremos ser transformados. Muchas veces o queremos ser transformados, pero no sabemos ni de qué. Y el apóstol Pablo dice, transfórmense. Dejen que Dios los transforme, dice otra versión. Algo que Pablo dice es que entreguemos nuestros cuerpos. De esa manera lo dice, entreguen sus cuerpos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿O para qué vamos a entregar nuestros cuerpos? ¿O a qué vamos a entregar nuestros cuerpos? Yo te voy a decir por qué. Porque Dios, el mismo Dios, ya lo ha hecho. ¿Sí? El Padre envía a su Hijo Jesús para entregarse a sí mismo en un sacrificio santo por ti y por mí. Pero ahora Dios nos pide que entreguemos nuestros cuerpos en adoración a Él. Dios quiere que entregues tu vida, tu cuerpo, tu mente, tus fuerzas en adoración. Pero no solamente eso, sino que sea una adoración pura y santa. Ahora, ¿cómo vamos a poder entregar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente en una adoración santa? El mismo versículo nos lo revela. No imitando las costumbres de este mundo. Y aquí es donde yo creo que muchas veces fallamos. Amados, qué difícil para nosotros como cristianos, amantes de Dios, qué difícil es vivir en este mundo. Te voy a decir por qué. Porque tal vez tú ya has dejado las drogas, ya has dejado el alcohol, has dejado los antros, que muchas veces es lo que pensamos en cuanto a las costumbres de este mundo, que son las que debemos dejar. Y amén, debemos dejar todo eso. Pero también muchas veces debemos de dejar otras cosas, el materialismo, el elitismo. Muchas veces la gente deja de tomar alcohol, pero sigue siendo materialista. Muchas veces la gente deja de drogarse, pero sigue siendo elitista. Muchas veces la gente deja de decir maldiciones, pero sigue teniendo envidias. Ahora imagínate esto, es algo que a Dios no le agrada y que muchas veces este tipo de pecados son muy sutiles, que podemos tenerlos en nuestras vidas y nunca ser transformados de ellos. Por eso para el cristiano es muy difícil y tú y yo tenemos que orar todos los días para pedirle a Dios que nos ayude a librarnos de este mundo, a no imitar las costumbres de este mundo. Esa es una adoración santa y viva y agradable a Dios. Ahora, si somos honestos, muchas veces son más difíciles este tipo de conductas, dejarlas más allá que el alcohol, la drogadicción, etcétera, porque esto es algo que está arraigado en el corazón humano. Y por eso quiero decirte lo siguiente: tú no podrás dejar estas actitudes, tú no podrás dejar estas costumbres por ti mismo. Tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Ahora, te quiero decir algo, muchas veces esto es frustrante para el cristiano, porque tú y yo sabemos que no debemos de hacer este tipo de cosas, imitar este tipo de costumbres, sabemos que no lo debemos de hacer y es frustrante, porque
tratamos con nuestras propias fuerzas de alejarnos de eso, pero si lo hacemos sin el poder del Espíritu Santo y solamente empleamos todas nuestras capacidades y fuerza, no lo vamos a lograr. Y aquí es frustrante porque muchas veces caemos en pecado y nos desanimamos. Tal vez hasta dejas de ir a la iglesia, dejas de leer tu Biblia porque comienzas a caer en una condenación constante. Y un peligro en el cual podemos caer aquí es que tú y yo queremos hacer para ser. Queremos hacer ciertas cosas para parecer cristianos. Y ese es un peligro, amados hermanos, porque para empezar eso se le llama hipocresía. Pero además, eso nos aleja de la gracia de Dios y también de tener una relación correcta. Porque tú y yo no hacemos para hacer, sino hacemos porque somos, porque Dios ha derramado de su gracia, porque Dios nos da de su Espíritu Santo y nos capacita para poder vencer el pecado. Entonces, algo que tenemos que hacer es aceptar y decir, yo no puedo. Poder venir en confianza a Dios y decirle, Señor, yo quiero dejar de pecar, yo quiero dejar esas costumbres, pero no puedo. Eso es ser honesto con Dios. Y créeme, cuando tú eres honesto con Dios, Dios comienza a obrar en tu vida, Dios comienza a ejercer de su poder para que tú puedas vencer el pecado. Por eso tenemos que entender que Dios es un Dios poderoso y ese Dios poderoso obra en mí. Tenemos que entender que Dios es real y debemos dejarlo que obre en nosotros. Por eso es bien importante entender qué es lo que Dios quiere hacer al momento de transformarnos. ¿Cómo empieza todo eso? Por primero, debemos entender que Dios nos llama. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y dice lo siguiente, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Romanos 8:29. ¿Sí? Yo te quiero decir algo. Dios te llama. Él hace un llamamiento, dice, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. El libro de Romanos nos enseña que la buena noticia se trata de que Cristo nos ha justificado delante del Padre por medio de la fe. Entonces Dios nos llama y nos dirige a su Hijo. Dios te quiere transformar, pero no te quiere transformar para sacar la mejor versión de ti o hacerte mejor, o como si fueras un carro chocado, ¿no? Que en las aseguradoras solamente llega el carro chocado y arreglan el carro y le ponen otra puerta y más o menos lo pintan por fuera. No, Dios no quiere hacer eso. Dios quiere hacerte completamente nuevo. Y ahora, como te digo, no es una mejor versión de ti. Dios quiere hacerte conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Dios quiere darte el carácter de Jesucristo. Y eso, amados, es lo más importante como cristianos, llegar a la estatura de Jesucristo. Además de que Dios nos llama, algo que tenemos que entender es que Dios también nos regenera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos imparte vida espiritual nueva. Dice la palabra de Dios lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de ustedes. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Quiero decirte algo, no estás solo. Dios no es como que te puso en el mundo para Él esperar, ver dónde te equivocas. No, Dios te da de su Espíritu Santo y te capacita para poder vencer el pecado y poder vivir conforme a sus mandamientos y estatutos. Te lo repito, no estás solo. Así que no temas porque Dios te ayuda. Y además de Dios llamarnos y regenerarnos, Dios hace de nosotros una conversión.
La conversión es la respuesta voluntaria del ser humano, donde tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y corremos a Cristo Jesús y ponemos nuestra fe en Él. Porque, amados, tenemos que entender una cosa: la vida cristiana se trata de Jesús, no se trata de nosotros. Se trata de que un gran Dios ha dado todo por ti y por mí, para que podamos tener una correcta relación con Él, conforme a esa relación con la cual fuimos creados para tener una comunión con su Hijo Jesús. Básicamente lo que enseña la conversión es que si tú y yo íbamos hacia un camino, nos vamos a cambiar hacia otro. Básicamente es esto, que si tú vas hacia el camino del pecado, retornes y corras hacia Cristo. Yo creo que ese es un buen momento para poner en orden nuestras vidas, para tomar una decisión el día de hoy y correr a Cristo Jesús. Porque Dios, además de llamarnos, regenerarnos, traer una convicción a nuestras vidas, una conversión, también Dios nos justifica. Algo que tenemos que entender es que tú y yo éramos merecedores de la paga del pecado, la cual era la muerte. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha extendido su gracia hacia nosotros para que podamos tener vida. Y ese es un regalo que Dios nos da. Dios nos justifica a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué es la justificación? La justificación es lo siguiente: el acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual declara que nuestros pecados han sido perdonados y la justicia de Cristo nos pertenece. Ahora te quiero decir algo: la justificación forma parte de nuestra identidad. Tú y yo hemos sido justificados a través de Cristo Jesús. Ya no hay condenación. El diablo ya no te puede condenar. La gente ya no te puede condenar. Tú mismo ya no te puedes condenar, porque ahora has sido justificado. Y eso es lo que somos, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Jesús ha pagado el precio para que tú y yo podamos tener paz para con Dios. Por eso la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No hay una obra que nos pueda salvar, porque si eso existiera, nos jactaríamos, porque el ser humano es pecador y el ser humano está corrompido de su corazón. Pero Dios, al momento de justificarnos y darnos de su Espíritu Santo para poder andar en sus estatutos y mandamientos, por consecuencia, amados hermanos, podremos tener buenas obras, a la cual Dios nos ha llamado para que anduviésemos en ella. Así que te quiero decir, ya no hay condenación. Tú no eres condenado, tú has sido justificado. Y el siguiente punto, y es uno de mis favoritos, es que además de Dios justificarte, Dios también te adopta. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos hace parte de su familia que ha existido a través de muchos y muchos siglos, que son todos aquellos creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Ahora tú y yo, si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Tú ya no estás solo, tú ya no estás sola, tú ahora eres un hijo de Dios y tienes un padre. Y un padre que está en los cielos, y ese padre quiere tener una relación contigo. Así que acércate más a Dios, acércate con confianza, porque Cristo ha pagado el precio para que tú y yo nos podamos acercar confiadamente para encontrar misericordia y el oportuno socorro. Así que anímate y busca a Dios. Tú no eres un extraño para Dios si has puesto tu fe en Jesús. Ahora tú eres su hijo. Sabes, yo tengo una hija preciosa. Y si mi hija se acerca y me pide algo, yo se lo quiero dar, evidentemente, si está conforme a la voluntad de Dios. Pero, por ejemplo, si me pide de comer, claro que le voy a dar de comer. Si me está diciendo que tiene frío, voy a hacer lo posible para conseguirle un abrigo o un sustento, porque la amo. De la misma manera, Dios nos ve. Dios nos va a dar sustento, abrigo. Dios nos va a dar su paz. Dios nos va a dar de su misericordia. Porque tú eres su hijo. Y tú y yo, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos
le dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Yo creo que este es el momento para entender que además de ser justificados y ya no hay nadie que nos pueda condenar, ahora somos hijos de Dios. Y ya no estamos lejanos a Dios, sino que ahora estamos cerca de Él. Y como ahora somos hijos de Dios, tenemos que actuar como tales. Y por eso el siguiente punto es la santificación. Y básicamente la santificación es la obra progresiva de Dios y los creyentes que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y seamos más semejantes a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Es que Dios nos hace santos a través de Jesús, ¿sí? Él nos declara justos. Dice la palabra de Dios que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia delante de Dios en Cristo. Y Dios nos hace santos, nos declara santos, pero hay un proceso de santificación en la vida del creyente, donde participa el creyente y Dios. Y juntos están trabajando, como te dije, Dios pone su Espíritu Santo en nosotros para que andemos conforme a sus estatutos y mandamientos. Es una obra progresiva a lo largo de nuestra vida, donde tú y yo ya no nos dejamos dominar por el pecado, ya no practicamos el pecado, sino al contrario, vivimos conforme al carácter de Jesús. Dice la palabra de Dios lo siguiente, mira esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto viene en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, pero también dice Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El libro de Hebreos también dice lo siguiente, Hebreos 12:14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren vivir una vida santa, porque los que no son santos no verán a Dios. No verán a Dios. Amados hermanos, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, déjame decirte algo, tu conducta es importante. No solamente lo de afuera, sino lo interior. Un cambio integral. Tu conducta le interesa al Señor. Tú ahora eres hijo de Dios, tú eres un digno representante como hijo de Dios aquí en la tierra. Entonces tú y yo debemos comportarnos como tal. Y es un proceso que hacemos por amor, no por legalismo. Un proceso que hacemos por amor a Cristo y no por miedo a irnos al infierno. Porque como tú y yo ahora somos hijos, queremos ser como nuestro Padre. Y ese es el proceso de santificación. Y el último punto, pero no menos importante, es que además de que tú y yo hemos sido justificados, llamados a ser sus hijos, y ahora somos santificados, también tú y yo necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la podemos buscar de la siguiente manera, tener un tiempo devocional con Él, tiempo con Dios, donde podamos pasar tiempo en su palabra, podamos pasar tiempo en su presencia, en oración. Sabes, mucha gente me dice, sabes que yo no sé orar, pero orar es hablar con Él. Si tú sabes hablar, tú sabes orar. Algo que también te recomiendo es que escuches la voz de Dios. ¿Y cómo la puedes escuchar? A través de su palabra. Cuando tú y yo leemos las Escrituras, el Espíritu Santo está ahí y nos habla y nos recuerda las palabras de Jesús. Dice su palabra que el Espíritu Santo nos convence de justicia y de pecado y de juicio. Así que busca esos momentos de intimidad, esos momentos de su presencia. Y te puedo asegurar que si un día estás fatigado, Dios te dará nuevas fuerzas. Si un día te falta paz, Dios te dará paz. Así que te animo el día de hoy a que busques al Señor. Y que te encuentres con Él de tal manera, amado hermano, amada hermana, que te encuentres con Él, que puedas ser lleno de su Espíritu Santo. Y cuando seas lleno de su Espíritu Santo, tu vida va a ser transformada. ¿Qué te parece si oramos en esta tarde para que Dios llene nuestras vidas? Amado Señor, te queremos pedir en el nombre poderoso de Cristo Jesús que tú llenes nuestros corazones, llenes nuestras almas, llenes nuestro ser. Si hay personas aquí, Señor, que han sido lastimadas, que se han dado por vencidos a causa del pecado, yo oro para que en el nombre de Jesús
tú los seas llenando y los lleves a otros lugares donde ellos nunca han estado hablando espiritualmente. Señor, por favor, bendícelos y crea en cada uno de nosotros el carácter de Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, yo te quiero invitar a que si este contenido te ha gustado, que le des like, que compartas y que también te suscribas al canal. Que Dios te bendiga.